El tema es necesario porque tenemos que ver la realidad. Dice que cuando uno ve la realidad se puede dar cuenta de la magnitud del problema. 2 millones de personas indocumentadas deportadas en el gobierno de Obama. Si quiere opinar, gahumada@lbimedia.com. Alex Calvas, ¿qué me puedes decir tú que trabajas en las cortes con toda esta gente que está siendo deportada, incluso por botar un chicle en la calle, que es 2 millones de personas, vamos a completar, 2 millones de deportados? Pues es una gran tristeza, especialmente aquí en Estados Unidos, donde uno de los valores de Estados Unidos es la familia. Y lo que estamos viendo es un gobierno que casi no le importa que las familias se están separando por delitos menores, delitos que no tienen que ver nada con qué tan buena la persona es o qué tan mala la persona es. El sistema de inmigración está quebrado. No promueve la familia, no promueve la economía que se necesita para poder movernos adelante como sociedad. Sí, pero mira, tú trabajas en la corte y hay casos. Aquí se decía que inmigración iba a ser un poco más consecuente con la familia, que aquellas personas que tenían hijos no los iban a deportar, los han deportado. Están diciendo de que muchas cosas han dicho que podían calificar, los que pidieron los perdones, casi todos han sido negados. Es decir, lo que el gobierno del presidente Obama está diciendo él por una parte, por otro lado son puñaladas por la espalda. O sea, es decir, no se respeta, son solamente palabras, como lo que él dijo, ¿no es cierto?, que en menos de 100 días él tenía una propuesta migratoria, han pasado un periodo completo y ya vamos para terminar el otro y todavía no tenemos humo blanco aquí. Exacto, nada es consistente ahorita en el sistema de deportación. Estamos viendo que unas familias pueden beneficiar con unos programas que llaman Prosecutorial Discretion, que es un programa que es para las personas que tienen familias que se han portado bien aquí durante su estancia aquí en los Estados Unidos. Y para ciertas personas hemos podido parar la deportación por cierto tiempo. Hay otros programas también que pueden tomar ventaja, por eso la acción diferida, personas que estuvieron en procedimiento de deportación y estaban abajo de ese nuevo programa de acción diferida, también pudimos cancelar o poner en pausa los procedimientos de deportación, pero así mismo hay muchas personas que han estado aquí por muchos años, se han portado bien y siguen siendo deportados. ¿Por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos no está protegiendo esos derechos. Y de deberíamos hacer un pequeño, puntualizar algo ahí, que no tan solo son los indocumentados, hay residentes que están siendo deportados porque le están quitando la residencia por X delito, algunos son 2 o 3 que no son mayores, otros sí se lo merecen, pero también a mucha gente, aunque tengan documentos, están siendo deportados. Eso no puede ser permitido, se tiene que crear un sistema en donde sea más humano, porque realmente es muy frío lo que está pasando, Raúl, con la gente que simplemente no, le están coartando incluso la posibilidad de un perdón, cuando ellos mismos dijeron que se podía hacer. Correcto, y vemos la demagogia, la palabrería, la politiquería aquí en estas cuestiones, especialmente cuando por un lado se envían mensajes de esperanza a nuestra gente y por el otro lado se están rompiendo los récords en deportaciones, especialmente también cuando sabemos, como lo dice la abogada y que lo demostró el presidente Barack Obama, que tiene el poder para tomar decisiones de tener deportaciones en este momento, por lo menos mientras se está hablando de una reforma migratoria. Pero vemos también que en los niveles bajos, es decir, los que andan en acción en las calles, por ejemplo, por parte de ICE, de las autoridades que se encargan de detener a las personas, no hacen caso a los memorándums de órdenes oficiales administrativas donde les dicen tienen que tomar en cuenta estas cuestiones para detener a una persona y no los toman en cuenta, no obedecen las órdenes de sus superiores y de todos modos arrestan. Al igual que nos pasa aquí localmente, por ejemplo, con las policías, aun cuando una persona no se le tiene que quitar su vehículo por órdenes de los jefes y memorándums que existen internos, de cualquier manera les siguen deteniendo los vehículos y enviándolos al corralón. Entonces hay cuestiones de falta de liderazgo ahí, tal vez haya alguna voluntad por parte de los líderes, en este caso el presidente Barack Obama, pero pues no se ha demostrado en el campo de acción. Vemos las deportaciones, vemos las separaciones de familia y vemos que su administración sí ha sido lo más castigadora de nosotros. Ahora, ¿existe el clima político para hacerlo? Tal vez,
pero hemos visto en los últimos meses que no hay voluntad por parte de ninguno de los dos partidos. Primero se echan uno la culpa al otro, ahorita sí vemos que de cierta manera el Partido Republicano está deteniendo el debate, pero esperemos que se destraben en estos últimos días. Una de las cosas que vimos hace algunas semanas era que los famosos Dreamers habían salido de los Estados Unidos y trataron de regresar. A estas personas le dieron asilo político. Después 30 más trataron de hacer lo mismo, pero a 9 de ellos ya se les negó la posibilidad de acogerse a esta franquicia y fueron nuevamente deportados. ¿Cuál es el criterio en este caso, Alex, para poder solicitar un asilo político? Pues, cuando uno habla de asilo político es algo muy específico al caso de la persona. Okay, lo que vimos con los Dreamers es un ejemplo otra vez más que la ley de inmigración no es consistente. Siempre aplica diferentemente dependiendo de la situación. O del juez, del ánimo que tenga. Y del juez y también a veces del fiscal. Por eso nosotros como abogados de inmigración siempre tenemos ese problema, ese obstáculo que tenemos que sobrepasar en cada caso. Es un ejemplo también de la mano dura de este gobierno. Sí, como dijo el señor Raúl, la intención está ahí, pero nadie quiere tomar ese próximo paso para tratar de poner todo a nivel, para que todos puedan beneficiar de la ley de inmigración como está ahorita en la misma manera. Y esto es lo que pasó con los Dreamers, con las DACAs, es un ejemplo de cómo la ley de inmigración es muy confusa. Es confuso y todavía existen miles, cientos de miles de jóvenes que no se atreven a solicitarla por miedo de que esto vaya a cambiar, porque realmente tienen razón por un lado, nosotros empujamos para que lo hagan, pero ellos tienen razón porque en cualquier momento esto puede cambiar dado el ámbito político que se vive, que uno no sabe si realmente van a cumplir lo que dicen, porque han dicho muchas cosas, y realmente que al final la gente termina esposada, porque también decían que si los agentes de inmigración llegaban a un departamento con una orden de detención buscando a una persona determinada, aunque ahí encontraran personas indocumentadas, no se lo podían llevar. Eso no lo cumplen. No, eso nunca se ha cumplido. Detienen a cualquier persona que identifiquen ahí que esté indocumentada, y es lo que te digo, no obedecen a órdenes especiales. Aquí lo importante es, vemos el mensaje del presidente Barack Obama alentador, vemos que sigue de nuestros lados, pero también la pregunta es, o será en las futuras semanas, ¿qué es lo que va a hacer el presidente Barack Obama en caso de que el Congreso no haga su trabajo de legislar? ¿Qué es lo que va a hacer el presidente Barack Obama para beneficiar a estas familias? ¿Detendrá las deportaciones como lo puede hacer en este momento? ¿Dará una acción diferida para los padres también de los estudiantes? Pero él también dijo y habló de la necesidad, el mismo presidente, de parar las deportaciones, de no separar las familias, y tiene un gobierno que muestra una estadística asombrosa. Es increíble la cantidad de gente que se ha deportado en el gobierno del señor Obama. Entonces, lo que el presidente está diciendo contradice con sus hechos la realidad. La realidad dice que las personas siguen siendo acosadas, siguen siendo perseguidas, siguen siendo arrestadas, la familia sigue siendo dividida y ahí quedan los huérfanos, ¿no es cierto?, por un sistema que les hace muchísimo daño. Y es que sabemos quiénes son las víctimas de esta lucha, ¿sí? Son las familias inmigrantes que han sido separadas durante años. El presidente, en un afán de demostrar a la comunidad estadounidense que él es un presidente que cumple las leyes ya existentes de inmigración, pues bueno, simplemente sigue persiguiendo y manteniendo esta guerra de terror en contra de los trabajadores inmigrantes, aun y cuando los más afectados sean nuestros hijos ciudadanos americanos que no se les está permitiendo vivir al lado de sus padres como fuera un derecho básico, como lo comentó el abogado ahorita, el de respetar ese núcleo, que es el núcleo familiar que está en la Constitución, de vivir felices. No se está respetando a nuestros hijos que son ciudadanos americanos, y es una administración de que nos está diciendo que va a luchar con todo para que sea una reforma migratoria. Bueno, la pregunta es, ¿hasta dónde está dispuesto el presidente a apoyarnos? Nosotros lo hemos apoyado, lo apoyamos reeligiéndolo, seguiremos trabajando nosotros con la gente que esté de nuestro lado, pero ya estamos cansados de ser también comidilla política, ¿verdad? Y que vengan y nos prometan o se peleen y unos demuestren menos que otros y terminamos nuevamente votando no por el mejor, sino por el menos peor. Más vale diablo conocido que siempre conocer. Sí, yo estaba en la corte una vez y que el presidente había hecho un anuncio que iba a parar las deportaciones, y por un tiempo se vio una luz, una esperanza en las cortes de inmigración, que estábamos como abogados de inmigración, estábamos viendo a menos personas siendo detenidos, menos personas siendo deportadas. Pero después escuché
una conversación entre un asistente de un juez que tenían miedo que los iban a correr porque no habían suficientes detenidos. Después, poco después de eso, hubo un mensaje, un anuncio en escrito por ICE diciendo que iban a hacer otras redadas para poder dar más trabajo a las personas, a los empleados de la Corte. Fue algo alarmante porque una vez más se oye lo que dice el presidente, pero cuál es la realidad es otra completamente diferente. Claro. Y a veces está basada en cosas económicas. Está basada en cosas económicas. También se dice que no le tenga miedo, que si usted es víctima de un crimen, haga la denuncia. Pues hemos visto que hay personas que si bien es cierto han logrado algún beneficio, pero también hay otras que por denunciar un crimen han terminado deportadas. Así es la realidad, así es la vida, lo podemos cambiar. Al regreso vamos a decir qué es lo que se puede continuar haciendo para presionar a los políticos. Regresamos en breve.